Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para compartir una historia que estoy seguro que los tocará profundamente. Prepárense porque vamos a hablar de un amor que tiene el poder de hacerte llorar, un amor que nace de la lucha, la esperanza y una conexión que trasciende las circunstancias. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del amor entre Sla y Alil, un relato que, basado en el título que nos trae hasta aquí, promete ser una montaña rusa de emociones. Si este tipo de historias que te mueven el alma te encantan, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Hoy nos adentramos en una historia que nos llega desde las páginas del corazón, una historia que sugiere una profundidad de sentimientos tan intensa que la propia palabra amor se queda corta. El título El amor de Sla por Alil, una declaración que te hará llorar, nos promete un viaje emocional. Y es que a veces las historias de amor más conmovedoras no son las que transcurren sin problemas, sino aquellas que se forjan en la adversidad, aquellas que se sostienen contra viento y marea. Vamos a explorar qué hace que el amor de Sla por Alil sea tan especial, tan poderoso, tan capaz de arrancarnos lágrimas. ¿Qué tipo de declaración podría ser esta? ¿Qué obstáculos habrán enfrentado para que este amor se convierta en algo tan trascendental? Seguramente al escuchar una declaración que te hará llorar, nuestra mente se llena de imágenes de sufrimiento, de sacrificio, de un amor que ha tenido que batallar para existir. Y en el caso de Sla y Alil, probablemente no sea la excepción. Imaginen por un momento a dos almas conectadas, quizás en circunstancias que no les han sido favorables. Podrían ser barreras sociales, diferencias económicas, enfermedades, tragedias personales, o incluso un destino que parece empeñado en separarlos. En medio de todo esto surge un amor que no solo sobrevive, sino que florece, un amor que se convierte en el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Para entender la magnitud de este amor, debemos imaginar el contexto en el que se desarrolla. ¿De dónde vienen Sla y Alil? ¿Qué los unió? ¿Cuál fue el momento exacto en que se dieron cuenta de la profundidad de sus sentimientos? A menudo en las historias que nos conmueven hay un punto de inflexión, un instante que lo cambia todo. Quizás fue un acto de valentía de Alil para proteger a Sla, o una muestra de apoyo inquebrantable de Sla hacia Alil en su momento más bajo. O tal vez fue la forma en que se miraban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, una conexión que trascendía lo superficial. Pensemos en la valentía que se necesita para amar plenamente cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Sla, al amar a Alil de una manera que te hará llorar, no solo está expresando afecto, está demostrando una fortaleza interior admirable. Está eligiendo amar a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la posibilidad de la pérdida. Este tipo de amor no es frágil, es resiliente. Es un amor que se alimenta de la fe, de la esperanza y de una profunda admiración mutua. La declaración de la que habla el título podría ser un momento clave. Podría ser un discurso apasionado de Sla defendiendo a Alil ante todos, un acto de sacrificio personal para asegurar su felicidad, o incluso sus últimas palabras llenas de amor y resignación. Imaginen la emoción en ese momento. La voz quebrada por la emoción, las lágrimas que fluyen sin control, y las palabras que, aunque dolorosas, están cargadas de un amor puro y eterno. Es en esos momentos de máxima vulnerabilidad cuando la verdadera esencia del amor se revela. ¿Y Alil, cómo respondió a este amor? ¿Fue él un receptor pasivo o un participante activo en esta batalla emocional? Es muy probable que él también haya sentido la misma intensidad, la misma devoción. El amor es un camino de dos sentidos y la declaración de Sla, seguramente, fue un reflejo del amor que él también sentía, o al menos, un catalizador para que él también se expresara con la misma profundidad. El título sugiere que la declaración de Sla es lo que provoca el llanto, pero es la respuesta implícita o explícita de Alil, y el contexto que lo rodea, lo que completa la historia. ¿Qué tipo de situaciones podrían haber llevado a esta declaración tan impactante? Podríamos imaginar un escenario donde Sla y Alil están a punto de ser separados, quizás por una enfermedad terminal de uno de ellos, o por una fuerza externa que intenta obligarlos a estar lejos. En ese momento Sla podría haber reunido toda su fuerza para decirle a Alil cuánto lo ama, cuánto significa para ella, y cuánto le dolería dejarlo ir. O quizás ambos saben que su tiempo juntos es limitado, y la declaración de Sla es un intento de dejar un legado de amor, una marca imborrable en el corazón de Alil.
También es posible que la declaración no sea verbal. Quizás sea un acto de entrega total, un sacrificio que lo dice todo. Esla podría haber renunciado a algo muy valioso para ella, o haber enfrentado un peligro inminente, todo por el bien de Alil. En ese caso sus acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra, y las lágrimas vendrían de la comprensión de la magnitud de su sacrificio y la profundidad de su amor. La belleza de estas historias es que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Nos muestran que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una luz que nos guía. El amor de Esla por Alil, al ser descrito como algo que te hará llorar, nos anticipa que no será una historia de cuento de hadas con un felices para siempre sin complicaciones. Será una historia de lucha, de perseverancia, y de un amor que se aferra a la vida, incluso cuando la vida misma es incierta. Pensemos en la empatía que podemos sentir al escuchar este tipo de relatos. Nos identificamos con la vulnerabilidad, con el deseo de ser amados, con el miedo a la pérdida. Las lágrimas que surgen no son solo de tristeza, sino también de admiración, de esperanza, y de la confirmación de que el amor verdadero existe y es capaz de las hazañas más extraordinarias. El título nos invita a prepararnos emocionalmente, y eso es precisamente lo que debemos hacer. Debemos abrir nuestro corazón a la posibilidad de sentir. Porque las historias como la de Esla y Alil no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan. Nos enseñan sobre la resiliencia, sobre el sacrificio, y sobre el poder transformador del amor. Ahora, quiero que reflexionen conmigo. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? ¿Han amado a alguien con tanta intensidad que les ha parecido que su corazón iba a estallar? ¿Han tenido que hacer un sacrificio grande por amor? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y conectar con ustedes a un nivel más personal. Para cerrar este emotivo recorrido, recordemos que el amor de Esla por Alil, tal como lo sugiere el título, es una fuerza poderosa. Es un amor que probablemente ha enfrentado pruebas, que se ha sostenido en la fe y en la esperanza, y que ha culminado en una declaración que ha tocado las fibras más sensibles de nuestro ser. Nos ha recordado la capacidad humana para amar de forma incondicional, incluso frente a la adversidad más desalentadora. Nos ha mostrado que las lágrimas en el contexto del amor no siempre son de dolor, sino a menudo de profunda emoción, de admiración y de la belleza de una conexión humana inquebrantable. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta reflexión sobre el amor de Esla por Alil los haya conmovido tanto como a mí. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. También, si conocen a alguien a quien creen que le gustaría esta historia, compartan este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de historias fascinantes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.